Hola Fernando, muchas gracias por el tiempo y por Ujú. acompañarnos en Refracciones. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la disposición en lo que pueda ser de utilidad. Mira, Fernando, te quisimos invitar porque el tema, digamos, el concepto que tratamos en este número es el de comunidad, Ujú. pensando especialmente como en la coyuntura, un poco, algunos lo han llamado como intentos o dirección hacia una desglobalización, tensiones en todo el mundo. Entonces, Ujú. lo primero que te quería preguntar, tú como historiador seguramente tienes una perspectiva amplia al respecto, es sobre el fenómeno de la globalización. Ese es un Ujú. fenómeno único, particular, que sucedió, se ha repetido otras veces en la historia, este intento como de unificar ciertos criterios o establecer lazos más afines, digamos. Eso por una parte. Y por otra parte, si tú estás de acuerdo con que estamos en un momento en donde se está empujando hacia una desglobalización, o eso parece exagerado. Nico. A ver, para la primera pregunta, el núcleo uno lo ve en el choque que se da entre las tesis del 93 de Fukuyama y las que comienza a presentar posteriormente en el 2000 y fracción Thomas L. Friedman. Yo tiendo a estar más cercano a al segundo en términos de que la globalización es, en términos freudianos, una pulsión humana. El buscar saber qué hay más allá, el buscar conocer qué hay más allá. Ahora, indudablemente hay civilizaciones o mundos culturales que tienen patrones o plataformas que la hacen más difícil. Pensemos el mundo asiático colectivista, más bien Mm. orientado al encierro, el mundo musulmán con su visión teocrática, teocéntrica más que teocrática, que generan algunos obstáculos. Pero en términos estrictos, la globalización como pulsión existe desde los orígenes y tenemos, por ejemplo, tras la caída de Bizancio, la pulsión portuguesa e ibérica de salir al Atlántico a buscar nuevas oportunidades, claramente es una demostración de aquello, o digamos las navegaciones de exploración e interés comercial escandinavas, digamos, en el Mar del Norte, posteriormente América del Norte, etcétera. Ahora, dicho aquello, el problema que tenemos es que el planteamiento de Fukuyama confunde la globalización con un fenómeno de occidentalización. Ajá. Es decir, una suerte de visión unívoca en la cual su planteamiento clásico, pienso más en el artículo que en el original que en el libro, era el triunfo y la hegemonía de la democracia liberal occidental y la interpretación política como eje de funcionamiento global. Eh, en un sistema así, claramente eso está superado y me parece que más bien fue un espejismo antes que realmente un planteamiento real. Ahora, pasando a tu segunda pregunta, el punto central que tenemos hoy día es un fenómeno muy curioso que ha comenzado a ser llamado como la simultaneidad de lo no simultáneo. Es decir, tú tienes mecánicas a través de las cuales tú mantienes patrones de interconexión global, sobre todo en el ámbito comercial, conocimiento, Ujú. cultura popular, que son transculturales, redes sociales, etcétera, comercio, pero al mismo tiempo tú tienes una rearticulación de dinámicas de conflicto que vuelven a los patrones clásicos, incluso de guerras convencionales de intensidad mediana, como lo que estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, más bien conflictos híbridos como los que se ven en Medio Oriente, Gaza, digamos, Líbano, Irán, los Houthi en Yemen, etcétera. Pero eso coexiste con la mantención de la globalización comercial. Entonces tú Mm. tienes el caso en el Bab el-Mandeb, la salida del Mar Rojo al Océano Índico, que los Houthi lanzan misiles sobre buques mercantes, pero no han conseguido suspender la navegación mercante por la zona, digamos. Es decir, un Ah. buque cargado de iPads o iPhones o lo que fuere, digamos, cruza, sí, de vez en cuando alcanzan alguno, impactan alguno, pero eso no altera el libre flujo de mercancías o mercadería, mucho menos el de conocimiento, que continúa fluyendo. Otra cosa es que tengamos grandes debates culturales, eh, que por lo demás tampoco son gran novedad. Pensemos en la década de los 30, 40, lo que fue el choque en el mundo latinoamericano entre las tempranas izquierdas y las visiones más bien clericales de la política. En otro momento, ya en los 50, va a ser la aparición de la masonería, interpretaciones de humanismo laico. Es decir, de alguna forma, lo que tenemos es simplemente una resignificación de patrones de conflicto que son perfectamente convencionales y tradicionales a través del tiempo. Y que en este momento parecieran estar, o sea, digamos, superpuestos conflictos culturales.
pensando en Exacto. Occidente y Medio Oriente, y esta ala, digamos, de una como nueva organización económica o intentos de una nueva... Exacto, y de alguna manera, pero esos son flujos de conflicto que también son Claro. absolutamente regulares. Mira, por ejemplo, los conflictos que se dieron, no necesariamente militares, entre los predominios y hegemonías comerciales globales británica y francesa, que culminan en la fase global de la Guerra de los Siete Años, por ejemplo. Mm, O con anterioridad los múltiples choques entre potencias protestantes, particularmente Inglaterra y Holanda, con el tráfico comercial español desde América al continente europeo. mm, Es decir, de alguna forma, la noticia es que somos bastante menos novedosos de lo que creíamos que éramos, digamos, claro. por decirlo de alguna forma. Y en esta coyuntura, ¿a ti te parece que digamos, en un reordenamiento geopolítico se transparentan los poderes, quiénes son los más poderosos y quiénes no? ¿O eso también sigue siendo un poco novedoso y sabemos los que son y de ahí no se mueve? No, lo que pasa es que estamos en una etapa de inestabilidad porque hay un proceso de cambio dentro de las dinámicas hegemónicas. En Mm, Occidente está relativamente ordenado. Pero tenemos la decadencia, mal que le pese a Putin, digamos, de Rusia al estatus de gran potencia regional desde superpotencia global, la ujú, aparición de dos candidatos a potencia global en la forma de la República Popular China y la India, y también la rearticulación de redes de poder en torno a esto. Ahora, el problema es que muchas sociedades siguen entendiéndolo desde la perspectiva de dinámicas y plazos occidentales, es decir, visiones mecánicas de, por decirlo de alguna manera, diagrama o mapa conceptual, antes que las interpretaciones que representa Bauman, Sigmund Bauman, digamos, en su modernidad líquida, que obedecerían más bien a dinámicas de presiones y temperaturas, emociones, visiones claro. culturales y particularmente temores. Todavía recuerdo una oportunidad que tuvimos en un viaje de la universidad a Harvard, de conversar con Samuel Huntington, que él planteaba que nunca debió permitir que le cambiaran el título de lo que él originalmente había llamado su artículo, The Clash of Civilizations, en realidad era Stumble of Civilizations, el tropezón Ah, de las civilizaciones. Lo que ajá. él planteaba es que básicamente las civilizaciones son criaturas introspectivas que cuando entran en contacto con otra, normalmente lo hacen desde la sorpresa y del miedo. Y eso hace que naturalmente las reacciones estén mal calibradas, estén desorientadas, generen dinámicas de conflicto. De Mm. alguna forma, el 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas, es un ejemplo paradigmático de ese fenómeno. El ¿Por temor qué? de un, Ah, el temor de un sector radical del islamismo suní wahabí que decide golpear de vuelta desde mm, la perspectiva de una cultura cristalina, rígida, incapaz de adaptarse, frente a una cultura que ha convertido a la resiliencia en su tradición o en su principal capacidad. Occidente ha claro. convertido el cambio en su hallmark, en su estilo clásico, mientras que el mundo musulmán está a la defensiva por lo menos desde hace 3 siglos, Mm. tiene temor al mundo occidental y considera que la globalización es un mecanismo que está orientado, la toman en la Fukuyama, digamos, en el sentido Fukuyama de occidentalización, lo consideran una amenaza vital y bueno, terminamos en lo que terminamos, digamos. Claro. Oye, Fernando, y tú en todo esto que está pasando, ¿cómo has visto esta arremetida, digamos, de Estados Unidos, que, en- digamos, en cosa de poco tiempo pone nervioso a todo el mundo con lo de los aranceles, que tampoco además que cambia de un día a otro, que Mm. parecen amenazas y no Un, li- hechos? Claro, un liderazgo errático. A ver, primero Ah, que nada tenemos que recordar que Estados Unidos es una criatura extraordinariamente joven. En mm, términos históricos tiene 250 años y claramente es un trabajo en desarrollo. Es decir, el modelo institucional norteamericano ha ido mutando de forma regular y sistemática desde que los padres fundadores se pusieron de acuerdo en la Constitución en 1787 hasta, bueno, la guerra civil, la incorporación del Midwest, el Far West, la conversión en potencia global. Recordemos que Estados Unidos tiene una concepción absolutamente aislacionista que mm, hace que su concepción del mundo sea más bien de una molestia y una amenaza antes que una perspectiva viable o real de acción propia. Dentro de esa situación, Trump está lejos de ser una novedad. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos que llevamos 25 años de presidentes norteamericanos que han estado tratando de devolver normalidad
y coherencia al rol de Estados Unidos. mm, Sin embargo, si retrocedemos, por ejemplo, lo que fue la administración Hoover, o mucho más cercanamente la administración, el único periodo de la administración James Carter, fueron también absolutamente disruptivas en planos completamente distintos, admitidamente. Por favor, el segundo gobierno de Nixon con Watergate, me atrevería a decir que es un terremoto de marca mayor en relación, en términos institucionales. mm, Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a ver a Estados Unidos como una suerte de hegemón benévolo, digamos, una suerte de sociedad que provee, no me atrevo a decirle una nueva Roma, porque no tiene romanitas, no tiene una carga, no tiene un ordo, pero que de alguna manera mantenía una estructura y una estabilidad. mm, Lo que estamos viendo con Trump es el despertar de una comunidad importante de la sociedad norteamericana que no quiere ser esta nueva Roma, que no le mm, interesa subsidiar un nuevo orden internacional, que no le interesa tener que pagar, pagar por eso. De alguna manera, Trump es la última réplica del terremoto que fueron los atentados a las Torres Gemelas. claro. Si ejercer un liderazgo global significa que me van a atacar, significa que tengo que pagar, significa que tengo que mantener a la ONU, que la ONU toma, bueno, y ahí entramos dentro de la conspiranoia más delirante, eh, claramente el norteamericano pide como Mafalda, digamos, paren el mundo que me quiero bajar. Mm. Claro, ahora cuando alguien como Estados Unidos dice para en el mundo que me quiero bajar, la idea, no sé si en la práctica, pero la idea de globalización y de un orden mundial para los países más chicos se desordena mucho, digamos. O sea, Es que ahí querámoslo viene o no. nuevamente, Mm, por supuesto, pero es que ahí vienen dos cosas. Primero, asumir que la globalización es que Estados Unidos provee el orden, es volver incluso más atrás, es volver a la guerra del Golfo el año 91 y esa célebre portada de la revista Time que decía Globocop, que era un mundo mm, con un dibujo del globo terráqueo con una gorra de policía de Nueva York. Eh, la verdad es que Estados Unidos nunca ha querido ser el Globocop. Y el propio Barack Obama lo planteó explícitamente cuando se le preguntó en su momento en CNN que respecto a cuál era su opinión o cuál había sido su mayor frustración en términos de política exterior. Y él dijo cuando Europa nos arrastró al conflicto de Libia y luego se desentendió del sistema y mm, nos dejó a nosotros peleando en Libia. Bueno, con todo el respeto al caso, pero eso es lo que Europa ha hecho en forma sostenida y sistemática desde 1945. ¿Dónde está la novedad de aquello? claro. Entonces, entonces, en términos prácticos, lo que tenemos es un choque y es un conflicto respecto a la forma de comprender el rol global que quiere ejercer Estados Unidos y nuevamente confundir globalización con la existencia de un hegemón que provea un ordo. Sí. Ahora, evidentemente, China, por ejemplo, le encantaría hacer eso. Mm, Las declaraciones que hemos visto en los últimos días del embajador Liu Qimbao aquí en Chile, reclamando por el atentado en el sur, digamos, exigiendo reparaciones económicas, reclamando por el observatorio. Ahí tú tienes un Estado que reclama una posición de hegemonía, que no está interesado en el respeto de instituciones o de procedimientos locales, sino que sí. básicamente está imponiendo una visión de poder. Mm, Estados Unidos tiene serias dudas si tiene intereses de hacer eso, más allá de lo que percibe como amenazas existenciales propias. En este caso particular, precisamente el caso chino en la cuenca del Pacífico, digamos, en el Indo-Pacífico. Pero, por ejemplo, si tú miras la actitud de Trump respecto a Europa y de buena parte de la élite norteamericana, que no se siente partícipe de la globalización en ese sentido, bueno, a mí me importa un rábano qué pasa en Ucrania. Esa es pega de los europeos, que por lo demás tienen perfectamente los recursos económicos y deberían tener la voluntad. ¿Por qué yo tengo que estar subsidiando eso? Bueno, ahí mm, viene la respuesta, Carta Atlántica, OTAN, artículo quinto, defensa cooperativa, etcétera. Perfecto, pero eso es una derivación, me atrevería a decir, racionalista de un fenómeno de que un liderazgo como Trump, que es netamente emocional, mm, no solamente no comprende, sino que no le interesa. sí. Y, y Latinoamérica en este concierto, digamos, es una región poco clara, digamos, en cómo percibe y Ujú. cómo recibe esta información. O sea, pienso, claro, que hay países como Chile, qué sé yo, Argentina, pero que es muy distinto lo que pasa con Bolivia o Ujú. desconozco, Por digamos, supuesto. pero ¿qué pasa ahí con Latinoamérica? ¿Cuál es el lugar de Latinoamérica en todo esto? A ver.
un planteamiento muy grueso, por favor. Plantearía que las economías del Atlántico tradicionalmente han tenido una visión proteccionista derivada de la crisis del 29. Ujú, Nunca se han logrado librar de la industrialización por sustitución de importaciones. Tienen, en términos estrictos, un verdadero temor por el mundo. Cuando tú ves, por ejemplo, la acción internacional de Lula en sus ya tres gobiernos, tú notas un permanente intento de crear nuevos bloques de alineación, la aspiración explícita, pero con muy bajas posibilidades de concreción, que es conseguir un asiento permanente en las Naciones Unidas. Es decir, ganar una postura, pero una postura global, pero desde la perspectiva defensiva. Mientras que pues, recordarás cómo los planes de desarrollo industrial del primer gobierno de Lula eran básicamente un desarrollismo hacia adentro propio de la década del 30, Keynes campando por sus respetos. Mientras que las economías del Pacífico, inicialmente Chile, pero hoy día también acompañados por Colombia, más allá de Petro, por ujú, Perú, por México, etcétera, más allá de AMLO y Sheinbaum, tenemos una visión mucho más globalizada y mucho más abierta. ujú. Chile, de alguna manera, es una anomalía regional porque ya desde el siglo XIX, desde su temprana independencia, busca en la globalización soluciona sus problemas de carácter financiero y económico producto del muy particular proceso de dominación hispana durante el periodo colonial, que buscaba mantener a Chile aislado del sistema internacional básicamente como protección geopolítica, geoestratégica de los pasos interoceánicos australes. Eso llevó a Ah, que se valorara increíblemente la globalización y tú tienes el surgimiento de ese verdadero nodo multidimensional que es Valparaíso. ujú, Es fascinante, pero cuando tú ves en los roles de José Ignacio Centeno, como ministro de Comercio, como ministro de Marina, como intendente de Valparaíso, como director general de aduanas, perdón, pero hablando el lenguaje del siglo XXI, era el ministro de la globalización, era el encargado del contacto de Chile con el exterior. Si bien la impresionante. crisis, claro, si bien a Chile le pega brutalmente la crisis del 29, somos el país más afectado según la Liga de las Naciones, y vamos a estar aislados entre el 29 y el 76, el hecho concreto es que nosotros volvemos al mundo con una naturalidad como andar en bicicleta. Tú puedes haber dejado de andar en bicicleta 5 o 6 años, pero vas a recuperar, ya aprendiste a hacerlo, tienes Mm, la memoria, digamos. Eh, la globalización es parte estructural de nuestra sociedad, y cosa que no necesariamente es en otras circunstancias. Yo he pasado chascos, digamos, tengo anécdotas en seminarios en Brasil o en Argentina, donde uno dice con total libertad que está comprando un producto, un bien de consumo, un automóvil o algo de fabricación china o coreana o algo, y a uno lo miran con cara de, ah, no estás comprando latinoamericano. bueno, Y auto. yo no como que, a ver, perdón, sí, bueno, ya hay algunos autos brasileros, pero como que uno no tiene el mindset, uno no Sí, tiene la estructura sí. mental. Y en esa situación, este desgarro que tiene el continente entre una visión aislacionista y una visión globalizante, Mm, claramente genera un debate interno que hace muy difícil que podamos hablar de América Latina como una región cultural en este aspecto en particular. sí. Ahora, lo fascinante que plantea nuevamente Huntington en su artículo póstumo, digamos, el Hispanic Challenge, es la capacidad que tenemos los latinoamericanos de producir ciudadanos globalizados con una facilidad y una potencia increíble, mientras al mismo tiempo tenemos una brutal dificultad en construir sistemas institucionales propios dentro de nuestro propio país. Ajá. Y estaba pensando además también la rapidez, o sea, la velocidad con que se puede dar un giro tan radical como Argentina, de pasar de estar absolutamente encerrado en sí mismo a ponerse rápidamente en el mundo, digamos. Cuidado, porque una golondrina no hace verano. Tú puedes tener Ah, mucha voluntad arriba de flexibilizar grandes estructuras, pero de ahí a cambiar los mindsets, las estructuras mentales, sociales básicas, es tremendamente difícil. Ahora, también es cierto que hay que reconocer que Argentina, con los regímenes K, llegó al final de un modelo de decadencia insustentable, con un claro, populismo que finalmente no te deja opciones, no te deja alternativas. Y desde la percepción de la inflación, bueno, cualquier cosa es mejor, es mejor a lo que estaban. Pero yo en ese sentido lo tomaría with a con pinch of calma. salt, con un poquitito, porque
una golondrina no hace verano y veamos si Milei logra construir escuela, logra mantener Mm, persistencia o simplemente va a ser un destello antes que vuelva. No necesariamente los Kirchner, que tiendo a creer que incluso el justicialismo ya ha producido nuevas alternativas, algunas de ellas incluso más radicales que los mismos Kirchner. Estoy pensando en Axel Kicillof, etcétera, que claro. de alguna manera hay que mirarlo en un mediano plazo. Un solo gobierno no es suficiente. Ujú. El verdadero problema es Brasil, que no importa el color del gobierno que llega, son proteccionistas. Y porque se bastan a sí mismos realmente, Es que no es o- tan así, y ese es ¿no? exactamente el problema. Si Brasil realmente alcanzara los niveles de... A ver, países equivalentes a Brasil en términos de economías proteccionistas, con grandes recursos económicos y 200 plus millones de habitantes, tú tienes dos o tres dentro del mundo. Indonesia, con su producción petrolera, es el mayor país musulmán. Ajá, em, el mismo Pakistán, Nigeria, con un poco menos de habitantes, y todos padecen de exactamente el mismo problema. Es decir, al carecer de una visión globalizante em, institucionalizada, quedan aislados. Es decir, tienen una droga que es el rendimiento ineficiente de sus enormes ajá, dotaciones de recursos naturales que les permite sobrevivir, mm, pero que no es más que un lejano destello de lo que podría ser su potencia, su claro, potencial general. Y en ese sentido, Brasil, pese a que es nuestro tercer mayor socio comercial después de China y Estados Unidos, etcétera, su verdadero potencial es infinitamente más grande que el que está desarrollando hoy día. ¿M? sí. Y en esa situación, el que tenga que estar, a ver, que un país con esa dotación de recursos naturales considere que una de las mejores políticas públicas que ha desarrollado en los últimos 30 años es el plan Hambre Cero, te demuestra que tienes un problema estructural francamente grave. ¿M? Totalmente. Oye, por último, Fernando, no te voy a quitar mucho más Ujú. tiempo, pero en, No, en, por favor. en, en todo lo que está pasando, ¿tú ves que se empiezan a establecer nuevos lazos y nuevas formas de comunidades? Los lazos comerciales, por cierto, pero de otro tipo Sí, también. sí, definitivamente. Y me atrevería a decir que surgen más bien a nivel de base. Eh, Comienzan a surgir comunidades virtuales a todo nivel. Claro, las más populares son las redes, digamos, redes sociales, etcétera. Pero ¿Mm? incluso desde comunidades de hobbies, intereses particulares, etcétera, comienzan a producirse lazos que siguen el concepto de la glocalización, es decir, una globalización convertida en lo nuevamente local. Es decir, Ajá, la mayor facilidad que uno tiene, lo que nos pasa a nosotros mismos en nuestra propia vida académica, mayor cercanía y afinidad e interés respecto a lo que está investigando y escribiendo una persona en cualquier parte del mundo, respecto a lo que está haciendo una persona, otro profesor, otro académico de una facultad distinta, en un área diferente del conocimiento, a dos oficinas de distancia. claro. Se produce, digamos, dinámicas que son increíblemente interesantes en ese plano. Un muy buen ejemplo de eso es mirar la selección de favoritos o de marcadores favoritos en el navegador, en el browser de Internet. Tú puedes comenzar a darte cuenta que tienes Ajá, cercanías mucho más grandes con personas fuera de tu país que cerca. Dentro de mis hobbies, absolutamente nerds, de armar modelos a escala, yo probablemente converso mucho más con un finlandés que está interesado en armar más o menos los mismos modelos que armo yo, a el vecino de mi departamento, digamos. O sea, claro. lo cual genera dinámicas de relación, de glocalización, que genera por primera vez de manera realmente global el concepto de comunidad global o aldea global, es decir, intereses comunes. El problema es que esto hay un sobrelape, porque todos tenemos múltiples niveles. Es Ajá, decir, yo soy un ciudadano chileno que come comida chilena, que va al supermercado y compra productos chilenos. Probablemente con el finlandés no saco absolutamente nada con decirle que achicaron los Super 8 o le cambiaron el nombre a las negritas, digamos. por supuesto. Eso es una conversación que voy a tener con una persona en el plano local. Es Mm. decir, esto es una torta mil hojas en el cual tú te vas combinando y te vas relacionando en múltiples niveles de manera simultánea. Y eso es lo fabuloso y fantásticamente interesante que tiene el fenómeno. Muchísimas gracias, Fernando, por el tiempo y por Ujú. la conversación. Por favor, todo lo contrario, muchas gracias a ustedes.